Estimadas autoridades de la universidad, panelistas, equipos de empresas, asistentes, colegas, comunidad. En nombre del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestra Casa Central y en especial a este evento de lanzamiento del segundo diagnóstico sobre las empresas y los derechos humanos Chile 2023. El día de hoy, el director de nuestro programa, Juan Eduardo Ibáñez, les presentará los principales resultados de este segundo diagnóstico sobre empresas y derechos humanos y contaremos con invitados de diversos rubros con quienes queremos conversar sobre cómo han logrado promover e implementar el marco sobre las empresas y los derechos humanos en el quehacer diario de sus actividades, ya sea desde su experiencia en empresas, gremios u organismos internacionales. También escucharemos al coordinador del programa, Francisco Loyola, quien hará un desglose de los resultados según sector industrial. Esperamos que este evento de lanzamiento sea una instancia que permita un diálogo sincero, para que podamos aprender y reflexionar sobre los obstáculos y las buenas prácticas en la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos al interior del complejo organismo que es la empresa. Sin más que agradecerles por su tiempo y esperando que disfruten de este evento, las dejo con Jaime Godoy, coordinador nacional del proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, organización patrocinadora de este estudio. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es para la OIT a quien represento y en este sentido traer el saludo muy afectuoso de nuestro director Fabio Bertrano, que no pudo acompañar hoy día, pero que me pidió que le exprese la satisfacción y el orgullo que nos da como organización poder acompañar esta iniciativa en esta segunda versión. También hago extensivos los saludos a las autoridades presentes, a nuestros mandantes tripartitos, a los colegas representantes del Gobierno de Chile, de empleadores, de trabajadores, a las empresas, por cierto, presentes que han participado en esta iniciativa y bueno, y a todas que nos acompañan hoy. Sin más, partimos nosotros de la premisa que los derechos laborales son derechos humanos. Ese es nuestro punto de partida y en esa premisa tenemos un instrumento que todas y todos deben conocer probablemente, que es la Declaración Tripartita para las Empresas y la Política Social de la OIT, que como uno de los mensajes claves o principales es promover el trabajo decente a través de la conducta empresarial responsable. Entonces, con este piso, en realidad nosotros nos sentimos muy contentos de que con este informe que se presenta hoy hemos podido ver no solamente un aumento del interés, sino también una mayor comprensión de lo que significa la conducta empresarial responsable. Y para los fines de la OIT, que promueve el trabajo decente y la justicia social, también entender qué significa promover la conducta empresarial responsable cuando nosotros hablamos de trabajo decente. Trabajo decente no es cualquier trabajo, el trabajo que nos dignifica, el trabajo que nos permite desarrollar nuestras capacidades, el trabajo que se realiza con apego a los estándares y principios del derecho internacional del trabajo, el trabajo que no está sometido a ningún tipo a nivel de remuneración, a nivel de discriminación, a nivel de género, de ninguna especie. Entonces, en el fondo es un concepto bastante amplio y que muchas veces es difícil de articular. Y en ese sentido, la conducta empresarial responsable viene a densificar y viene a fortalecer la posibilidad de aspirar todos al logro del trabajo decente, que además muchas de sus empresas lo verán, es un objetivo por sí mismo dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Cuando nosotros comenzamos apoyando la iniciativa, y ahí nada más que reiterar el profundo agradecimiento al Programa de Sostenibilidad Corporativa por habernos pedido que les acompañásemos, haber invitado a esta hazaña en un momento inicial donde quizás no era muy entendido todavía lo que significa primero hacer una medición y sobre todo conversar abiertamente sobre los resultados de una medición. No es fácil, nosotros lo sabemos que no es fácil, pero creemos que en esta segunda versión los resultados, los hallazgos que nos entrega este informe dan cuenta de lo valioso que ha significado como impacto no solamente la iniciativa misma del diagnóstico, sino el espacio de articulación y conversación que se ha generado en torno al mismo. Entonces creemos que allí hay una fortaleza por sí misma, creemos que hoy día
vemos a más empresas, a más trabajadores y trabajadoras empoderados con, en el fondo, lo que significa avanzar esta agenda, pero también vemos por dónde están los desafíos que nosotros visualizamos, y los hallazgos de este diagnóstico nos vuelven a poner el énfasis en ello, de que traducir la gestión empresarial en lenguaje de derechos humanos sigue siendo un desafío muy presente. Y por lo tanto nosotros como OIT nuevamente reiteramos nuestra plena disposición para acompañar en cómo traducir ese desafío en un lenguaje que permita, sobre todo, visibilizar y recompensar los esfuerzos que nosotros sabemos que todas las empresas realizan en su quehacer y en su día a día. También vemos, y aquí hay una suma, un grano de arena que nos alegra mucho poder también acompañar, que tiene que ver con un primer diagnóstico para las empresas del Estado, las empresas públicas, las empresas donde el Estado tiene una participación. El Estado está llamado a obrar con el ejemplo a través del actuar de sus empresas públicas, y por lo tanto los hallazgos que nos presenta este informe sobre cómo poder apoyar el desarrollo y en este sentido el compromiso del gobierno en materias de políticas públicas para la agenda de empresas de derechos humanos, en temas como directrices técnicas, en temas como promover todavía más coherencia política, promover todavía más coordinación interinstitucional. Creemos y nos alegra poder tener también un documento como este informe que nos permita efectivamente seguir trabajando y trazando este camino conjunto. Entonces, nada más que decir que no queremos quedarnos tampoco en el informe. Hemos conversado también sobre el interés de pensar en iniciativas que pueden nacer más allá de este diagnóstico. Hemos visto la necesidad, pero también sobre todo la demanda de poder generar acompañamiento sobre intercambio de buenas prácticas, qué es lo que está funcionando y lo que no estaba funcionando, cómo lo han ido abordando las empresas, dónde están las dificultades. Sabemos que no siempre es fácil traducir estos lenguajes de principios internacionales de derecho del trabajo en efectivamente indicadores que sean medibles. Entonces, creemos que allí podemos todavía generar nuevos acompañamientos. Nos encantaría, y hemos conversado con Juan Eduardo y con su equipo, a quien también agradezco, a Francisco, a Josefa, a Sofía, a quienes agradezco la excelente disposición y la excelente apertura para ir explorando por dónde caminar. Y también agradezco, por cierto, a World Benchmarking Alliance, a quien está representado ya por Sofía, porque nos ha permitido contar con una metodología que también ha sido flexible para poder ir adaptándola y adecuándola de modo de poder responder efectivamente al contexto país, al contexto local y a las necesidades que hemos ido detectando. Entonces, nada más que transmitir primero esta satisfacción, pero también esta invitación a poder usar el diagnóstico en el trabajo diario, a usarlo en las conversaciones tripartitas, en el diálogo social que puedan tener al interior de sus organizaciones, y pensar en cómo podríamos, entre todos y todas, darle una segunda vida a instancias nuevas que puedan nacer al alero de este diagnóstico y que puedan enriquecer aún más el camino que todos hemos ido construyendo en conjunto. Así que, sin más, una excelente jornada y una excelente conversación para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras y por tu confianza en el trabajo del programa. Y ahora las dejo con Juan Eduardo Ibáñez, director del programa Sostenibilidad Corporativa, que presentará las principales conclusiones de esta versión del diagnóstico 2023. Bueno, muy buenos días a todos. No entiendo que se va a conectar el audio. Un gusto tenerlo acá hoy día en esta mañana. No tenemos para qué hablar tan fuerte. Voy a presentar brevemente los resultados del índice. La idea es que podamos dar lugar al panel de conversación e ir aprendiendo sobre lo que han sido las prácticas de la empresa. Y al final del evento vamos a poner un código QR en el que ustedes pueden descargar la información completa del diagnóstico y también por empresa llevarse un ejemplar impreso. Tenemos una breve presentación. Bueno, ¿qué es lo que nos motiva? Así como a las empresas hoy día les pedimos un propósito, este es nuestro propósito de hacer este trabajo durante todo el año, ¿verdad? Buscamos generar un compromiso, una cultura de respeto a los derechos humanos a través de 3 instancias fundamentales, ¿verdad? Primero, compromiso de la empresa de respeto a los derechos humanos, lo que, como ustedes bien saben, se materializa en el pilar 1 de los principios rectores, que tiene que ver con el compromiso del directorio. En segundo lugar, la cultura de respeto, ¿no es cierto? Esto básicamente se lleva a cabo a través de un proceso de debida diligencia con participación significativa de los grupos de interés
y ahí está con lo que mencionaba Jaime, ¿verdad? El diálogo al interior de las compañías con los trabajadores, sindicatos y comunidades. El respeto necesita necesariamente de la identificación del impacto, ¿verdad? Hoy día sabemos que ya a las empresas no basta el deseo de querer tener un diálogo social, sino parte de los verdaderos impactos que está generando. Y esto yo creo que es lo que estamos viendo a través del diagnóstico. Ha habido un cambio en los últimos años de las compañías muy relevante en lo que se refería a la relación con el entorno. Pasamos de una cultura más basada en la responsabilidad social corporativa a una cultura de sostenibilidad que parte de los impactos, ¿verdad? Y lo que hemos visto es que cuando a las comunidades se le habla con transparencia, se habla de los impactos, existe un diálogo que es honesto y que es duradero, ¿cierto? Reconocer nuestros impactos, gestionarlos, medirlos, tiene que ver con un respeto efectivo. Y finalmente, tal vez el pilar más bajo es la reparación, ¿no es cierto? Sabemos, en Chile hay un Estado de Derecho que funciona, hay tribunales que son competentes, pero cuando hay un daño, la parte afectada, y sobre todo si es vulnerable, enfrenta un largo proceso a poder obtener una reparación, ¿eh? Hoy día en un tribunal ordinario chileno pueden ser hasta 8 años, ¿verdad?, para poder obtener una sentencia. Lo que buscan los principios es que esta reparación sea de manera más efectiva y más eficaz, es decir, que las empresas dispongan de mecanismos para poder reparar en caso de que hayan hecho un daño, y para eso vamos a conocer hoy día los mecanismos que el BID dispone y que las empresas también pueden ir adoptando. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo, sobre todo de este año, cuando pasamos del primer diagnóstico al segundo? Tenemos algunos elementos importantes. Primero, aumentó significativamente la colaboración de las empresas para con el diagnóstico. ¿Ya? Cuando los contactamos por primera vez, hubo bastante resistencia a participar. Rápidamente las empresas comprendieron y se adaptan, ¿verdad?, a entender que esto va a ser un índice que se publica y por lo tanto las empresas han participado para ver cómo pueden mejorar su puntuación en base a información pública que esté disponible y que sea, por supuesto, veraz y efectiva. En segundo lugar, introducimos empresas públicas, ¿no es cierto? Creemos que es bien importante, lo comentó Jaime también, ver cómo está el Estado en su rol de promotor y de respeto a los derechos humanos a través de las empresas públicas. Vamos a ver más adelante lo que son los resultados. Tuvimos, en general, un alza con respecto a lo que fue el año anterior, no muy significativa, pero también eso se explica porque hay empresas nuevas que entraron al IPSA, ¿ya? Todos aquellos que entran, digamos, de alguna manera enfrentan el primer año un camino de aprendizaje y resistencia que tiró para abajo el promedio. Y finalmente también vemos impacto positivo de la norma 461, es decir, el hecho de que las empresas deban divulgar en sus memorias anuales una serie de estándares de sostenibilidad y específicamente en el capítulo 1 respecto de si se adhieren o no a los principios rectores, ha hecho que se normaliza la discusión, ¿verdad? Incluso aquellas empresas que tal vez no están tan familiarizadas con el marco, si están reguladas por la Comisión y están trabajando con la 461, este tema necesariamente debe ser incorporado en la discusión. Primero queremos destacar las empresas que tuvieron mayores alzas. ¿Ya? Nosotros no lo presentamos como un ranking, sino que como un diagnóstico. Y sin embargo vemos que este año hubo empresas que hicieron avances significativos respecto del año anterior. Y estas son las empresas que más avanzaron en lo que se refiere a la implementación del marco, ¿verdad? Entel, SMU, Copec, Falabella, Plaza y Cencosud son las empresas que más aumentaron respecto del año anterior. Y vamos a conocer en el primer panel la experiencia de algunas de aquellas empresas para que nos cuenten cómo se realizó este proceso, ¿ya? Este no es un tema fácil, ¿verdad? Requiere conversación al interior, requiere conocimiento y por lo tanto es bien interesante ver cómo en un año empresas como Entel, por ejemplo, pueden avanzar casi un 30% respecto al año anterior. SMU también vamos a conocer a través de Paula la experiencia, ¿verdad?, que aumentó un 27%. Copec es bien interesante porque constituye un holding empresarial. Los holdings por lo general están más rezagados en el índice a diferencia de la empresa operativa. Y también va a ser interesante ver cómo, ¿verdad?, Copec se fue poniendo al día en esta materia y por supuesto luego Falabella también nos va a acompañar para ver cómo lograron este avance significativo. En la siguiente vemos quiénes son los promedios más altos, o sea, quiénes son las empresas que están más arriba en el índice y hay una cierta correlación con las empresas que más han avanzado, ¿verdad? Este año se ubica en primer lugar la empresa Falabella S.A., seguida de Enel, que mantiene una posición respecto al año anterior. Hay algunas bajas en algunas de las empresas, que eso se debe a que el estándar cada año va siendo un poco más exigente y eso explica que algunas empresas pueden estar más abajo, aunque las que están ahí son aquellas que tienen, como ustedes pueden ver, un porcentaje de cumplimiento bastante alto del índice, que además es un índice bastante exigente. SMU también está liderando las posiciones, Colbún y Agua Andina aparecen como las empresas con puntajes más altos en el diagnóstico. Al igual que el año pasado, ustedes van a poder ver en el diagnóstico un análisis específico por empresa con un código QR que los va a llevar a los más de 50 instrumentos que medimos por cada una de las empresas y que justifican el puntaje que aparece en la pantalla. No se alcanza a leer muy bien, pero ahí está el resultado total de las empresas. Pueden ver que todavía hay bastante varianza respecto del cumplimiento. Esas son las empresas que conforman el índice del IPSA. Este año se incorporó la sociedad Oro Blanco. Ustedes pueden ver todavía las empresas que entran y que desconocen los marcos, sacan un 0%, nos bajan un poco el promedio general. Y esto un poco es cómo se distribuyen las empresas dentro del diagnóstico. Tenemos
8 empresas que están en la parte alta de la tabla, es decir, que obtienen entre un 14 y un 24 puntos del total. Tenemos 2 empresas del IPSA que están en el rango medio, es decir, van entre un 6 puntos y 13,5 puntos. Y finalmente 9 empresas que están, digamos, en la parte más baja, que aún no han incorporado el índice. Como lo señalamos en el diagnóstico, puede ser que tengan otro sistema de gestión de riesgo, puede ser que no lo estén reportando, pero al menos en nuestra medición aparecen bajo. Eso es como se distribuye. Y luego tenemos las empresas del Estado. Hay algunas empresas que ya se ve que están más familiarizadas con el marco, básicamente EFE, Codelco, ENAP y Metro. Son empresas que algo tienen respecto del índice, pero en la siguiente, cuando uno ve todas las empresas del Estado, ve que hay muchas de ellas que están en cero, es decir, que no han incorporado en absoluto el marco, a pesar de que esto es un compromiso que el gobierno de Chile viene ratificando desde hace varios años, ¿verdad? A través de la adhesión a las políticas de la OECD, principios rectores, etcétera, etcétera. Esperamos que aquí hay un trabajo importante. Ojalá el próximo año podamos mostrar cifras un poco más alentadoras de parte del Estado. Y como ustedes pueden ver, no hay ninguna empresa que está en la parte alta de la tabla. 4 de ellas están en puntaje medio y 11 están en la parte más baja. Así que un llamado importante a las empresas del Estado a trabajar con el marco, y no solamente por adoptar el marco, sino que porque lo que está detrás, en la siguiente, es básicamente el respeto de los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Cierro con esta cita del Papa Francisco, Laudato Si, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros hemos visto en las empresas. Si el índice no lo hacemos porque sea un índice, lo hacemos porque al final hay personas vulnerables que trabajan en nuestra empresa o que son comunidades o clientes, y que cuando implementamos el marco quedan mejor a como estaban antes, ¿no es cierto? Se produce una dignificación del trabajo, se produce un entendimiento más horizontal. El respeto a los derechos humanos, nos dice el Papa Francisco, es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país, ¿cierto? Y esto es lo que nos anima. Hemos visto que al incorporar la empresa estos estándares de respeto, se produce un mayor desarrollo social y económico. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común, ¿cierto? En un ambiente muy competitivo para la empresa, nosotros creemos que un ambiente de respeto a los derechos humanos hace que las personas seamos más creativas, seamos capaces de colaborar, seamos capaces de aportar nuestros talentos a la empresa, y eso genera empresas más competitivas. Así que lo que queríamos escuchar hoy día de los paneles, ojalá, es esto, ¿verdad? Es cómo se produce al final del día el impacto real en la vida de las personas cuando implementamos los marcos de respeto de empresa y derechos humanos. Le agradezco, vamos al paso al primer panel, nuestra moderadora María Luders, a quien también agradezco. Quisiera agradecer el apoyo que nos ha dado Extend en lo que ha sido la comunicación y la difusión de este diagnóstico. Ella va a moderar el primer panel y voy a invitar a pasar adelante a nuestros primeros panelistas: Gonzalo Smith, gerente corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella; Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel; Paula Coronel, gerente corporativa de Personas y Sostenibilidad de SMU; y don Rodrigo Pérez, gerente legal de Colbún. Gracias. Hola a todos. A ver, ¿se escucha? Un poquito más de volumen. Hola, hola, hola. Voy con esta entonces. Hola a todos, muy buenos días. Es un honor para mí y para Extend estar en este lugar. Es un tema en el que estamos trabajando internamente y que nos interesa muchísimo. Y yo quiero partir con mis panelistas. Bueno, ustedes ya lo... Francisca de Entel, Gonzalo de Falabella, Paula de SMU y Rodrigo de Colbún. Lo que nosotros queremos primero es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué hicieron ustedes para pegarse ese salto? Parto por ti, Francisca. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar acá. Yo creo que es una instancia de reflexión y agradecer por esta medición, por este ranking y por esta invitación a ponerle foco, ponerle cabeza, ponerle sentido a esta mirada de derechos humanos dentro de la empresa. Yo digo dentro del ámbito del trabajo que hoy en día y hace mucho tiempo para todos nosotros es gran parte de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y eso yo creo que no tenemos que perder de vista eso. Y yo creo que con este ranking efectivamente es una invitación a visibilizar más el tema dentro de las empresas, del ámbito de trabajo, el impacto que nuestro quehacer tiene en la comunidad
Y para ir a la respuesta y haciéndome cargo quizás al por qué Entel está sentado hoy día acá, y como impulso o como en un año quizás uno dice, bueno, es la empresa que más avanzó en un año. El año pasado tuvimos un puntaje muy bajo, hay que decirlo, y en un año logramos subir un puntaje de manera importante. Básicamente, yo diría que hace un año justo se tomó la decisión dentro de Entel porque al mirar los resultados de este ranking dijimos, hay muchas cosas que están pasando en Entel que tienen que ver con temas de derechos humanos, sin embargo, no están puestos bajo un foco de trabajo, un esquema, quizás una línea clara, con nombre y apellido, con intencionalidad, con dirección, con tiempos, con una mirada de futuro muy clara, y lo tenemos que hacer, ¿ya? Fran, una pregunta ahí. Al momento, o sea, tú le das un valor muy importante a sistematizar lo que se hace. Pero la gobernanza de eso, ¿cómo se decide dentro de una empresa que está empezando a ordenar la casa en este sentido? ¿A dónde va a alojarse este motor para llevar a avanzar en la... Bueno, esa conversación fue, no sé si fue tan amplia. A mí sí me pasó, yo llevo un año trabajando en Entel. Yo tengo la gerencia de sostenibilidad y comunicaciones y efectivamente se llevaba un tiempo diciendo dónde debiese de estar la conducción del tema de derechos humanos. Finalmente, en verdad puede estar en varias partes, podría estar en asuntos legales, en varias partes, pero mi postura fue, este tema hay que tomarlo, hay que abrazarlo y hay que conducirlo. Y finalmente fue sostenibilidad y la gerencia de sostenibilidad lo puede tomar, hay que tomarlo y hay que avanzar, más que seguir reflexionando cuál es el lugar óptimo donde tienen que estar, ¿ya? Hay varios lugares donde puede estar. Uno puede decir, puede estar en capital humano, puede estar en la parte de asuntos legales. O sea, el punto tuyo es que en algún minuto hay que tomar la decisión y hay que radicarlo tomar en la alguna decisión, ponerle cabeza, corazón, conducción. En Entel se tomó esta decisión que se presentó hace un año al nivel N1 y se dijo, aquí va a quedar radicado, efectivamente va a haber un comité que es mucho más transversal, independientemente que la dirección y la conducción esté en la gerencia de sostenibilidad. Y esta es la línea de trabajo que vamos a tener, un primer año muy claro en lo que queríamos lograr, hacia dónde queríamos ir. Y bueno, yo creo que un primer año como trabajado, transpirado, pero logrado. Ahora, Paula, en el caso de SMU, que también subió 27 puntos, según entiendo, ustedes tomaron la decisión de radicarlo en el área de personas. Cuéntanos cómo fue este año y cuánto pesa la decisión de radicarlo en esa área y el por qué. Muy buenos días primero. Para un contexto, y SMU para general. Primero, para contexto de la audiencia, SMU somos el mundo de supermercados, mundo de la alimentación, Unimark, Alvi, mayorista 10. Y quiero dimensionar esto porque se entiende también el desafío que implica trabajar esta dimensión de derechos humanos en la compañía. Estamos presentes en Chile y Perú. En Chile, 400 puntos. Hablemos entre centros de distribución, oficina, hablemos en total de 500 puntos, 500 ubicaciones en las cuales las personas tienen que tomar decisiones con la mirada cultural respecto a cómo está impactando en otros. No solamente cómo está impactando a la compañía cuando miramos derechos humanos. Ese desafío de tenerlo en el corporativo, por decirlo, y en cada una de las filiales, cuando lo miramos, nosotros tenemos, como decía previamente, uno tiene un facilitador que quedó radicado en caso en particular en la gerencia de personas y sostenibilidad. Básicamente tú dices, ¿cómo vamos a hacer negocio? Porque eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Cómo vas a hacer negocio respecto a que es tan hábil o tan común en las compañías cuando ves tu propia matriz de riesgo, que es obvio, que no impacta a nosotros, se cae la economía, se van a estar mal las ventas, cosas que resultan bien, y acá un cambio de enfoque que decir, espérame, olvídate de tu venta. ¿Cómo estás impactando con las decisiones que tomas en otros? Ese es otro enfoque. ¿Verdad? Y Paula, ¿cómo sostiene eso en un año o en 2 años realmente duro? Es que eso quería decir. Nosotros, como compañía en IPSA de partida, estamos nosotros recién en el año, partimos la bolsa en el 2017 para hacer un ejercicio. Y Derechos Humanos recién estamos cumpliendo 3 años trabajando. Y terminamos este año la implementación en el 100% de nuestras operaciones, tanto en Chile y en Perú, en cada uno de ellos. Y en este ejercicio, es como convicción, que es el primer
el primer pilar, ¿cierto? Está el compromiso de la dirección superior, del directorio, y eso significa que son temas irrenunciables. Puede estar yéndole mal, porque es como, ay, hay viento en contra, están malas las ventas, esto está pasando, está muy difícil, dejémoslo para más adelante. Eso no es convicción. Al final, cuando tienes convicción, tú lo haces y lo sostienes en el norte muy claro, que además un buen negocio. Yo, en la frase personal, siempre en la compañía uso, mira, hágalo por convicción, que eso es lo que genera mayor valor, y si no, por conveniencia. Nosotros como partimos hace 3 años, porque te conviene hacerlo bien, es buen negocio trabajar los derechos humanos, mitigar los riesgos, tiene menos temas reputacionales, tiene mejor relación con la comunidad, tiene mejor relación con tus trabajadores. O sea, te estáis perdiendo un negocio si no estás trabajándolo como primera dimensión. Y en eso nosotros teníamos que, cuando partimos hace 3 años, efectivamente en el contexto de nosotros, bueno, muchas compañías que están acá también les tienen que haber pasado muy fuerte, estaba estallido social, que era partir hablando de derechos humanos dentro de la compañía en un contexto externo que tenía otra carga y que en todas partes siempre toca, voy a decir una palabra personal, que no es que sea política, porque derechos humanos es una política de derechos humanos, es despolitizar como de partido político la carga que significa hablar de derechos humanos dentro de una empresa, con cada uno con su sesgo. ¿Y por qué lo van a hacer? Esto no me interesa, yo soy de este lado, ¿y esto qué significa? Bueno, es un trabajo cultural. Y ahí cuando uno mira posterior, porque no fue como al principio de la mirada, dice, ya estar alocado en un articulador que ya tiene la instalación dentro de la organización como persona, que tiene los ejes, los embajadores, la forma de articular los proyectos, gestión del cambio, esto es una gestión del cambio más dentro de la compañía. Y que permitió, yo cuando miro el puntaje, uno dice, mira, finalmente no es el logro de mi área, es el logro de toda la compañía. Aquí podría estar el gerente de operaciones hablando, aquí podría estar el gerente de finanzas hablando, el gerente legal, porque todos están comprendidos lo que estábamos haciendo y qué impacto tenía. Y además, que todos los caminos conducen a Roma. Nosotros en el IPSA, que tenemos la norma 461 y además la nueva ley de delitos, cuando uno dice, oye, esto ya lo habíamos estado trabajando por derechos humanos, esto también, mira, la matriz de riesgo al final se integra. Así que como que adelantamos trabajo, súper buen negocio además, porque ya lo teníamos presente, al final todo converge. Eso es como que podría, en resumen. Gracias, Paula. Déjame ir a Gonzalo, que está en una situación un poco diferente. Ustedes partieron antes con este tema, están ya avanzados. ¿Cuál ha sido la dificultad del periodo ya post-instalación? O sea, ¿qué viene después? Y sobre todo, ¿qué viene después de una empresa que es compleja, que tiene líneas de negocios muy diferentes, que tiene países, que tiene una serie de desafíos? Muchas gracias, Marily, por la pregunta y muchas gracias también por la invitación. A ver, quizás es verdad que nosotros partimos un poco antes. Quisiera partir por además celebrar, aquí tenemos gente de Sodimac. La primero que se preocuparon en nuestro grupo de los derechos humanos fue nuestra filial Sodimac. En el año 2016 ellos implementaron su primera política de derechos humanos. En el 2018 ya empezaron el proceso de debida diligencia y el 2020 fue que lo tomamos desde el grupo, desde la matriz, con la finalidad de tomar eso, que además Mallplaza también estaba trabajando, ya tenía una política, y llevarlo a todas nuestras empresas con una gobernanza, que es algo que tú mencionaste que creo que es muy importante, sobre todo en un grupo de empresas. Yo creo, fíjate, Marily, que hay un momento, primero, creo que la manera, una de las formas efectivas de tener éxito en esto, es entender que no se trata de una actividad más que la compañía tiene que hacer y que la puedes radicar, la puedes poner en sostenibilidad, la puedes poner en recursos humanos, la puedes poner en legal. Alguien me comentaba recién antes de entrar en el desayuno que está fuerte o cae en sostenibilidad o cae en el área legal, ¿no? Pero si tú lo concibes como una actividad, es altamente probable que te encuentres con personas que vayan a ser en mayor o menor intensidad favorables a esto y en otros en mayor o menor intensidad detractores. Yo creo que la clave del éxito pasa por el hecho de volver a entender a tu compañía de una manera distinta y caer en cuenta de que la organización no es su negocio. El negocio es lo que la organización hace. Como nosotros tenemos todos una profesión, una actividad, pero eso no nos define por completo. Y la empresa que hace un negocio no es su negocio, sino que es una asociación, una forma asociativa de personas, que por supuesto que involucra capital. Y esa forma asociativa de personas tiene que tener por primera preocupación, ya sea en carácter de cliente, en carácter de colaborador o en carácter de personas que están involucradas en la totalidad del impacto de su gestión a otras personas.
Y cuando la compañía se entiende de esa manera, creo que, y esto es lo que nosotros vimos en el caso de Falabella, rápidamente se produce un punto de inflexión en donde después de que tú estás hablando de tu preocupación por los derechos humanos, son los propios colaboradores de la organización los que te empiezan a exigir. Y ya deja de ser un asunto que va de arriba hacia abajo, porque a todos nosotros nos produce no solo orgullo, sino también un llamado vocacional a preocuparnos por el impacto que nuestra organización genera en nuestro entorno. Y eso creo que es lo más importante. La receta es exactamente la misma para todos. O sea, tú tienes que adoptar una política, tener un compromiso desde arriba, hacer debida diligencia, asegurarte de implementar los mecanismos de control, pero no llegas sino hasta el momento en que todos tus colaboradores, una base suficiente de colaboradores, ven que el mensaje era de verdad y que tú estás convencido de esto, que se produce este cambio, este punto de inflexión, en donde ya es la propia organización la que está exigiendo al liderazgo que se encargue de esto. Ahora, Gonzalo, tú estás hablando ahí de la gente que está trabajando hoy día en Falabella, Sodimac, etcétera. Sin embargo, ustedes tienen cambios de gobernanza, han tenido cambios de directorios, de gerentes generales. ¿Cómo se hace ese proceso también hacia arriba? Porque son personas que vienen llegando, que quizá vienen de otras industrias, que vienen de otras realidades. ¿Cómo tú permeas hacia los...? Mira, yo creo que ese trabajo se vino haciendo desde antes. Ya había partido el 2016, lo trabajamos muy duro entre el 18 y el 20, muy concienzudamente. Mira, yo trabajé 7 años en Estados Unidos antes de llegar a Falabella. Y me acuerdo, el año 2016 me invitaron a un panel en un estudio de abogados a conversar con supuestamente la mirada de, bueno, ¿y tú que vienes de afuera, qué es lo que viene? Todos estaban esperando respuestas de distintos tipos de carácter como bien legales. Le dije, derechos humanos y empresa. Y me quedaron mirando como diciendo, ¿what? Se pegó en la cabeza. Y esa fue, creo, parte de la preocupación de hacer ese trabajo entre el 16, insisto, parado sobre los hombros de algo que ya estaba ocurriendo en un par de nuestras filiales. Pero entre el 16 y el 20 fue generar esa convicción interna. Hoy día, independientemente de los cambios que tenga nuestro gobierno corporativo parados en 2024, si alguien viniera al directorio a cuestionar esto, sería súper asintónico. Sería súper raro. Gracias, Gonzalo. Vámonos a Rodrigo. Caso Colbún. Ustedes también tienen una posición, en general el sector energético aparece bien en el ranking. Sin embargo, cuéntanos desde el tema... Ustedes tienen varios flancos territoriales, tienen en el fondo una complejidad en las comunidades. ¿Cómo han manejado eso y cómo están hoy día viendo el panorama hacia adelante, con nuevas exigencias, con nuevos movimientos sociales? Y con nuevos proyectos que requieren también desafíos especiales desde la perspectiva de derechos humanos. Una cuestión breve, nosotros venimos trabajando el tema de derechos humanos en el 2016. Y curiosamente nace a partir de la misma administración. La misma administración es la que levanta el tema con una declaración de derechos humanos y después pasamos al directorio en el 2017 cuando aprobamos la política. Y hay un trabajo integrado muy de detalle entre el manejo de los temas de derechos humanos y el tema de proyectos y medio ambiente y comunidades. Y ahí pasamos al tema de proyectos. Hoy día, cada vez más relevante es el tema de respeto de los derechos humanos desde la perspectiva, de una doble perspectiva a nivel de proyectos. Primero, las comunidades, donde se van a desarrollar los proyectos nuevos. El territorio de Chile cada vez se está, entre comillas, empequeñeciendo. Es el mismo territorio, pero hay más habitantes y hay que prestar mucho más atención a los nuevos lugares donde se van a desarrollar los proyectos. Y ahí la temática de derechos humanos es clave. Pero es clave desde la perspectiva del desarrollo de los proyectos. Es decir, cuando nosotros desarrollamos proyectos eléctricos, un elemento básico en el desarrollo es la atención a las comunidades donde vamos a desarrollar. Eso es como un elemento esencial. Y junto con las comunidades, los temas de medio ambiente. Y junto con los temas de medio ambiente, por ejemplo, temas tan básicos, ¿cómo llegamos cuando tenemos que hacer un proyecto eléctrico y necesitamos hacer un campamento o necesitamos 1.200 personas desarrollando un proyecto alejado de Santiago y se requiere hacer un campamento o entrar a una ciudad pequeña? ¿Cómo nos preocupamos también desde esa perspectiva? Entonces, los proyectos consideran el tema de los derechos humanos desde su inicio.
Ahora les quiero llevar a un tema difícil. Hasta ahora, tanto el ranking como lo que ustedes hacen internamente son declaraciones, son políticas, son seguimientos. Sin embargo, en Alemania entró ya en vigencia una ley de debida diligencia de derechos humanos que lleva esto a un campo completamente diferente, un campo donde la justicia se hace cargo de las diferentes, en el fondo, falencias que puede haber en este sentido. El ministro Cordero ha sido bien explícito que él quiere hacer y mandar al Congreso una ley de debida diligencia de derechos humanos. ¿Cómo ustedes se están preparando para esta nueva fase que va a exigir que todas las cosas que ustedes declaren tengan, en el fondo, una serie de consecuencias luego en la fiscalización? Parto por ti. Ok. A ver, bueno, ese es un proceso que está en discusión. Todavía no hay un proyecto enviado al Congreso. Yo creo que la manera de prepararse es precisamente esta. Yo creo que estamos todos en esto, ¿no? Sin perjuicio de que el contenido de ese proyecto todavía no lo conocemos, creo que muy por el contrario. El hecho de que estemos siendo partícipes de la discusión de derechos humanos y empresas en Chile ya te ponen en una situación, no quiero decir de ventaja, pero sí de un posicionamiento razonable, tanto para lo que sea que vaya a venir como para participar de esa discusión. Y en la participación en esa discusión, y ha habido ciertas mesas de diálogo, yo creo que los temas más importantes van a ser, primero, cuál va a ser el ámbito al que se va a encargar, si va a tomar la totalidad del espectro de lo posible o, como ha ocurrido en algunos otros países donde ha sido parcializado y se han ido tomando de algunos temas en materia de derechos humanos. Esa es una forma de gradualidad. La segunda forma de gradualidad es cuánto va a durar en el tiempo el proceso de implementación de esta ley. Y la tercera forma de gradualidad es si a todas las empresas se les va a exigir de la misma manera. Yo creo que aquí hay cuestiones, hay un aspecto de materialidad de la posibilidad de impacto por envergadura de las operaciones de una operación de una empresa que van a tener que ser tomados en cuenta. O sea, ¿tú y crees creo que que eso es la discusión evidente que se va a dar. ¿tú crees que lo más probable es que sea como en Alemania, que sea por número de empleados, por tamaño de la Va a empresa? ser probablemente por... Mira, no sé cuál va a ser el criterio, pero de todas maneras va a haber un criterio de Ahora materialidad. ustedes 4 estarían dentro de todas maneras, así que... Además tengo la sensación de que las últimas normas que han ido saliendo en Chile dan cuenta de esa misma sensibilidad de materia. La ley de delitos económicos no es una excepción, ¿no? También aplica solo para cooperaciones de o empresas de una cierta envergadura hacia arriba, en algunos de sus respectos, ¿no? Francisca, cuéntanos tú, ¿cómo estás viendo tú ese cambio legal en el horizonte? Me sumo a la reflexión. Efectivamente, yo creo que ya hay mayor conciencia, uno se prepara, avanza. Yo creo que en el estado actual, el punto, como para ser bien concreta, que es un desafío, al menos en Entel, yo creo que en otras empresas también, en el estado de avance, tiene que ver en cómo nosotros enfrentamos toda la parte de hacer definiciones de reparación, ¿ya? Porque el tema de la debida diligencia, y hay otras etapas anteriores, y para mí, por eso hago esta distinción con la reparación, como una etapa importante de preparación para la ley que hay que definir cómo va a ser, si va a ser progresiva o se va a implementar, tamaño. Pero yo creo que ese paso en la definición dentro de una empresa, no solamente de canales de denuncia, temas de conversación, bidireccionalidad y otras cosas que uno puede seguir así como by the book, lo que uno tiene que hacer en realmente abrir esta conversación. Pero esta fase de reparación para mí es importante. Y efectivamente, Francisca, salió entre los aspectos más rezagados del ranking, muy rezagado con respecto a los otros. O sea, es un tema a trabajar en el futuro cercano. Sí, y es una buena manera de no solamente prepararse la ley, sino que adelantarse y ser como realmente responsable en esta conversación. Algo de eso vamos a hablar en el segundo panel, así que atentos ahí porque tenemos algunas propuestas en ese sentido. Cuéntanos, Paula, además que el retail, los supermercados, en el caso alemán, han sido los primeros golpeados por la ley en términos reputacionales. ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo me sumo, porque finalmente uno se anticipa. El proceso de diligencia, además, hay un método internacional, hay una mirada. Estamos hablando de algo que a nivel de conceptual es común. Así que grande sorpresa, así terrible o que no debiéramos encontrar. Puede ser nivel de exigencia, nivel de reportabilidad, lo que está hablando de reparación, cambio de método, pero los objetivos debieran, la lógica, todo nos puede sorprender, pero deberían tender como al mismo proceso que justamente queremos que quede homologado y que quede transparente.
en este ejercicio. Así que nosotros por lo menos en la etapa, y lo que estamos aquí, estamos también en esa etapa, nosotros ya pasamos, todo lo que estamos aquí, ya pasamos a la etapa de declaraciones. Finalmente el compromiso ya está y es como la gran etapa que también uno dice, ya ha pasado. No es la etapa más fácil, porque primero adquirir el compromiso desde la visión de liderazgo superior y que quede plasmado, ya es la fase 1. Ya luego pasamos a la siguiente, vayamos al proceso de diligencia en sí, ya que estamos monitoreando, primero que estamos en el proceso de diligencia, levantamos nuestros riesgos y estamos en monitoreo. Y ahí la etapa final que está más rezagada en el diagnóstico, que es la de reparación. Ya, y ahí es como, al final, para la suma, uno mira en lenguaje muy común la ropa sucia de la empresa. Porque ese es el área que tú estás mirando, mira, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué cuento? ¿Qué no cuento? Que hay pocas conversaciones abiertas en ese respecto de la etapa de reparación, y yo creo que hay un desafío de cómo hacerlo, en qué hacerlo y con los derechos que tiene cada uno, ya sea por la vía judicial o lo reparas internamente, los canales de lo que tienes conocimiento o no tienes conocimiento. Pero yo creo que para los efectos de trabajar el proceso que ya está, la guía está del libro de cómo implementarlo, es una preparación muy sólida, muy clara, metodológica para esa ley. No obstante, si no tienes instalado internamente, que no lo tiene, ojalá toda la estrategia de la empresa se cumpliera según tal libro, finalmente en tu gestión del cambio interna, que de verdad sea un factor protector, que de verdad ocurra en tu compañía, esa ley, aunque lo tengas declarado, no te va a servir, va a estar al debe. Entonces, es como el justo grado de maduración. Tengo las declaraciones, tengo hecho, y como decía Gonzalo, se vive en mi compañía. Ese es el cuidado, es como que está presente y va a acelerar la implementación. No es de miedo, yo diría más bien es de la razonabilidad de lo que se vaya a pedir y en las etapas que se vaya a pedir. Primero, respecto a la ley, yo creo que se viene y hay que estar atento y hay que adaptarse. Segundo, gradualidad. Colbún siempre somos graduales, metódicos, paulatinos. Entonces, una sugerencia, gradualidad en la implementación de esa nueva ley en la medida que se dicte. Tercero, diferenciar entre tipos de empresas y tamaños de empresas. Es muy lógico, no se le puede aplicar a todas las empresas una misma regla. Y en cuanto a lo específico de Colbún, yo diría dos grandes ideas. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, preparándonos para la ley, es de vías de diligencia a fondo en determinadas centrales, 1, 2 por año. Ir a fondo, analizar qué es lo que nos falta, en qué estamos bien, y ahí hay un tema que hemos destacado y hemos visto muy buena recepción en las personas, en las comunidades, la devolución. Es decir, se entrevista, se trabaja en la debida diligencia, pero después lo más importante, y esto es muy rico, es, señores, hemos tenido esto durante varios meses, este es el resultado, ¿ya? Y este es el resultado. Aquí estamos bien, aquí estamos al debe. Y no hay que tener miedo a decir estamos al debe, porque estamos en un proceso gradual y paulatino, ¿ya? Y lo otro que hemos hecho también y que estamos empezando a hacer es debida diligencia en proyectos, es decir, no en operaciones que ya están funcionando durante años, sino debida diligencia en proyectos que se están construyendo. Y una realidad de un proyecto es totalmente distinto desde el punto de vista de una empresa eléctrica a una operación. En una operación la afectación es distinta, es una afectación más directa al territorio, pero en un proyecto hay mucha más gente trabajando en el proyecto. Entonces, el foco tiene que ver más bien con las personas, con los temas laborales, con el respeto al trato. El trato es un gran tema, bien importante. Entonces, así nos estamos preparando. Marilyn, ¿puedo agregar una cosa? Claro. Solo lo de la ley, gracias. No, quería comentar lo siguiente. Lo que pasa con el tema de los derechos humanos y empresas es algo que ha pasado muchas veces antes, que es el tránsito de normas que se consideran de lo que se llama soft law o criterios que se consideran deseables pero que no son jurídicamente exigibles hasta un momento en que se transforma en lo que se denomina el hard law, o sea que ahora están legislados. Y en este caso en particular yo quiero decir que el hecho de que tuviéramos una ley de derechos humanos y empresas sería una tremenda noticia, y la razón es la siguiente. El problema de que las empresas se sumen o no se sumen va a llegar a ser crítico el día de que alguna de nosotros, ojalá ustedes no yo, tengamos un problema que tengamos que salir a reparar, digamos, ¿no? Y eso va a pasar. Y eso va a pasar sobre la base de los compromisos que las empresas hayamos tomado y cuáles son los mecanismos de reparación con que nos hayamos comprometido. Y mientras no exista una ley que lleve a esto, sin perjuicio de que el contenido se deje a autorregulación y tú sumes tus propios compromisos, pero mientras no exista una ley, siempre se va a generar la suspicacia
para las organizaciones, una vez que vean que a alguien le tocó salir a reparar, decir, ¿por qué me metí en esto? Ahora, Gonzalo, el retail ha sido, en el caso europeo, lejos el más golpeado, porque tiene una especie de tentáculos en los proveedores lejanos de ropa, etcétera. O sea, los Amazon, los IKEA han sido el foco. O sea, tú estás en Y eso es parte, no, pero eso es parte de la definición, y eso, disculpa, es parte de la definición de el ámbito, lo que había comentado antes de cuáles son las definiciones que va a tomar. O sea, cuando tú pones una ley de derechos humanos y empresa, tienes que definir el ámbito. Van a ser las operaciones en Chile o las operaciones en el exterior. Es muy razonable que respecto de operaciones como en Europa, eso incluya tu cadena de valor completa hasta el último sí, porque el peso de influencia que ellos tienen respecto de lo que ocurre en esa cadena de valor, ellos crean la cadena de valor hasta en los sudeste asiáticos donde se produce la ropa. Nosotros somos muy relevantes acá, pero nosotros no creamos la cadena de valor. Entonces hay que tomar decisiones de política pública, decir, bueno, ¿cuál es la verdadera gravitación de esta operación que yo estoy regulando y que va aparejada de la capacidad que tienen de influencia de hacer un cambio en la cadena de valor hacia arriba para ver si de verdad movemos la aguja o no lo movemos? Ahora, este panel súper interesante va a tener que llegar a un final para el panel siguiente. Sin embargo, quiero preguntarles algo cortito, pero bien concreto de cara a que veo que acá hay equipos que están trabajando en lo mismo que ustedes. 2024, ¿cuál es la meta específica y qué tienen ustedes planeado este año hacer? Parto por ti, Rodrigo. Continuar con los procesos de debida diligencia, sobre todo en proyectos, y ver cuál es el resultado o la devolución de esa debida diligencia en un proyecto muy grande que tenemos en el norte. Y el próximo desafío que yo creo que tenemos que conversar es cómo hacer un proceso de debida diligencia antes de empezar a construir proyectos, sino pensándolo desde la base. Es decir, aquí tengo, y eso es lo propio del negocio eléctrico, generalmente, sobre todo los proyectos eólicos, los proyectos solares, el pumping storage, afecta a territorio. Entonces la pregunta es cómo hacer una debida diligencia ex ante, no cuando se está construyendo, ni cuando se esté operando, sino desde antes. Y yo quisiera agregar un tema que planteó Gonzalo, que es complejo y que hay que pensar muy bien, que es el tema de la reparación. A nosotros como abogados nos produce un cierto tiritón, pero los tiritones se pasan. Pero efectivamente, incluso nosotros hemos tenido algunas proto-reparaciones de temas bien complejos que no hemos llegado a juicio y después de largas y complejas negociaciones muy técnicas, hemos procedido a reparar, digamos. Pero ni siquiera estaba escrito, fue un poco dentro de la naturaleza también de los problemas. ¿Por qué? Porque al final el tema de los derechos humanos, si bien hay una declaración, hay una práctica que se viene desarrollando estos últimos años, en definitiva los derechos humanos no es otra cosa que poner la persona en el centro. Y nosotros en general, la sociedad y a partir de esta universidad también siempre tendemos a poner a la persona en el centro. Entonces yo diría que es una de las cosas fundamentales, la persona en el centro y es la persona en lo que vale y a partir de ahí desarrollar las políticas. Muchas gracias, Paula. Cuéntame tu 2024, ¿cómo se ve después de las vacaciones? Cuando vengan, creo que finalmente en derechos humanos, al igual que en temas de sostenibilidad, no hay una etapa como que termina porque es un proceso continuo. Al final está el desafío de seguir haciendo lo que estaba haciendo bien, revisar las oportunidades que tiene, que, bueno, felicitar en el diagnóstico, que al final te da devolución, tú tienes cosas en que enfocarte, que no, además no hay mucha información compartida de distintas empresas a la cual tú puedes decir cómo lo han hecho en otro, qué les ha resultado, respetando distintas situaciones que uno logra aprender. Y en nuestra etapa particular, en la etapa que estamos en debida diligencia en derechos humanos, nos toca este año, a propósito de las fases, que el 100% de las operaciones ya tenemos en etapa simultánea de monitoreo también. Entonces, al final ya vamos a la siguiente etapa, habiendo incorporado en distintos procesos. O sea, tenemos una política, un plan estratégico de tremendo crecimiento para los próximos años y obviamente ya tenemos que abrir locales, donde nos vamos a instalar y eso tiene construcción, tiene espacio, intervención con los vecinos, o sea, hay proyectos que ya están desde cuando defines el proyecto, cuando lo apruebas y durante la vía del proyecto, antes que estemos operando de cara a los clientes, que tiene otra connotación, así que en la medida que eso ya está integrado en los procesos, fluye, ya no un esfuerzo adicional, entonces al final ya está y es chequear en el monitoreo que siempre siga estando presente. Dos desafíos, gestión del cambio, del enfoque de derechos humanos dentro de Entel. O sea, cultural. Cultural.
Yo creo que hay un tema cultural para ir consolidando y quizás trascendiendo a quiénes son las personas que están gestionando y tomando decisiones, sino que se arraigue, que vaya decantando. Y el segundo desafío es de vía diligencia en el territorio y las comunidades, los despliegue de la red, sobre todo cuando hay renovación tecnológica 5G o también cuando hay apagado de tecnología antigua y todo lo que eso implica en términos sociales y también medioambientales merece de vía diligencia como más en el territorio. Y es un tipo de enfoque que generalmente que el mundo de las telco uno no lo ve, quizá uno cree que es solamente el cliente del celular, ¿no es cierto? Es otro espacio que es importante. Gonzalo. Nosotros seguir en lo que estamos. El año pasado hicimos un proceso de renovar toda nuestra normativa interna, acompañado de eso iniciar un segundo proceso de vía diligencia y todavía está en marcha y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a mantener el curso. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Rodrigo, a la Paula, a la Francisca y a Gonzalo por estar aquí con nosotros en este panel. Creo que ha sido súper interesante. Me quedo con algunas ideas como la idea de el adelantarse, la idea de la continuidad, la idea del cambio cultural, la idea del convencimiento y la idea de ir aplicando a diferentes proyectos y a diferentes operaciones de manera de ir monitoreando esto en el día a día. Quiero además aprovechar de agradecer a Constanza Sánchez y Felipe Solar por las preguntas que me estuvieron ahí brifiando. Le envío un gran aplauso para mis panelistas. Muchas gracias, Marilí. Y muchas gracias, Francisca, Paula, Gonzalo y Rodrigo. Rodrigo, no se vayan, Paula, no se vayan, por favor, les tenemos un pequeño presente. Muchas gracias. Y ciertamente agradecerles por lo que tan generosamente han podido compartir con nosotros hoy día, que efectivamente nos invita a reflexionar sobre cuáles son las acciones concretas que pueden ir tomando las empresas para ir implementando este marco de respeto a los derechos humanos al interior de este complejo organismo, como ya había dicho, que es la empresa. Ahora invito al escenario al coordinador del programa Sostenibilidad Corporativa, Francisco Loyola, quien nos presentará un desglose de los resultados analizados por sector industrial. Los principios rectores sobre empresa y derechos humanos de Naciones Unidas son el documento base sobre el que se funda la metodología de gestión de riesgos sociales que nosotros evaluamos por segundo año consecutivo en este diagnóstico de empresa y derechos humanos, proyecto que, como bien saben, hemos desarrollado en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones. Nosotros en el programa llevamos varios años trabajando en el marco y en el 2021 nos pusimos el desafío de identificar las mejores metodologías en el mundo para medir justamente esto, la implementación de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. En ese contexto nos pusimos en comunicación con la World Benchmarking Alliance, que es la organización en el mundo que tiene la metodología y la evaluación más reconocida a nivel comparado para evaluar la implementación de este estándar, que es, para quienes no lo conocen, el Corporate Human Rights Benchmark. Tuvimos la sorpresa que después de escribir este correo a Países Bajos, nos respondió desde allá una chilena, una socióloga de la universidad que nos ha acompañado con mucho entusiasmo y que también es parte del siguiente panel que tendremos a continuación de esta presentación. Esta metodología, que se llama Core UNGP, evalúa los elementos centrales del marco de los principios rectores. La evaluación completa es un poquito más extensa, pero los indicadores que nosotros seleccionamos y que constituyen este Core UNGP son los elementos centrales de los principios rectores y son lineamientos y recomendaciones que se sacan directamente de los principios rectores. Esta metodología, que como les decía, es con la que nosotros evaluamos a las empresas en estas dos versiones del diagnóstico, se compone de los dos indicadores que ustedes ven en la pantalla y se desglosa de varios requisitos más específicos que ustedes pueden encontrar en la planilla empresa por empresa.
Esta metodología evalúa 3 componentes. En primer lugar, y como ya lo hemos conversado en esta instancia, evalúa el compromiso y la gobernanza de las empresas. Esto consta específicamente en distintos requisitos y distintos indicadores que evalúan las políticas de derechos humanos de la empresa y también cómo está definido, al menos en abstracto, los sistemas de gobernanza y la distribución de responsabilidades. En este primer apartado, lo que vemos es que ya llegamos a un 52% de avance en esta segunda medición. Es un avance significativo que incluso es más significativo porque tiene un 5% de avance respecto de lo que vimos el año pasado. ¿Por qué se debe esto? Porque vemos una tendencia ya bastante asentada de que las empresas, sobre todo las empresas del IPSA, dicten políticas de derechos humanos bastante robustas, en donde se describe de forma bastante exhaustiva los sistemas de gobernanza y los sistemas de gestión de riesgo en derechos humanos. El segundo elemento que nosotros evaluamos en esta medición y que es parte de esta metodología es el elemento central del marco. Es la herramienta que busca que las empresas tengan sistemas para identificar de forma continua sus riesgos y sus impactos en temas de derechos humanos. Es lo que se conoce también como debida diligencia. Y también, como es el elemento central, es la parte de la metodología que tiene más requisitos, que tiene más indicadores. Aquí lo que vemos, y para explicarlo un poquito más, básicamente, cómo la empresa levanta sus riesgos, quiénes evalúan esos riesgos, cómo les hacen seguimiento, cómo se transparenta, cómo se reporta a la alta administración. Todas esas son cosas que se evalúan en este segundo apartado de indicadores. Y lo que vemos es que aquí hay un cumplimiento algo más rezagado. Al principio teníamos un 52% en los compromisos y las políticas, y aquí lo que vemos es un 30% de avance, que es bastante más modesto. Nosotros entendemos el avance modesto por las razones que ya se comentaban en el panel anterior. Integrar el marco de empresa y derechos humanos de forma seria implica un esfuerzo de gestión importante, que requiere también procesos de sensibilización y de difusión interna que toman tiempo. Pero nosotros hacemos el llamado, convencidos de que este es un buen estándar necesario para la empresa, a seguir avanzando con la profundización de la implementación del marco. También vemos un avance también modesto respecto de la evaluación del año pasado, de un 3%, pero que de todas maneras da cuenta de que no se está retrocediendo, sino que se sigue avanzando en la implementación de procesos de debida diligencia en las empresas. Y finalmente tenemos este tercer apartado, que se llama mecanismos de reclamación y reparación, que si bien se agrupa dentro de una sola área, tiene 2 elementos que son más bien distintos. El primero son los mecanismos de reclamación, y con mecanismos de reclamación muchas veces lo asociamos a los tradicionales canales de denuncia. Pero un canal de denuncia, para que sea un mecanismo de reclamación de derechos humanos, tiene que justamente estar abierto para recibir temáticas de derechos humanos. También tiene que estar abierto a los distintos grupos de interés de la empresa y, súper importante, tiene que estar abierto y ser difundido a las personas que están en la cadena de suministro de la empresa. Todas esas son cosas que se evalúan en la metodología. En este apartado vemos, justamente por esa tendencia ya más bien asentada de que las empresas tengan estos canales de denuncia, que hay un cumplimiento más bien alto. De hecho, si sacáramos la reparación, tendríamos un cumplimiento cercano al 70-80%, lo que es bastante significativo. ¿Pero por qué entonces tenemos un cumplimiento de un 44%? Porque aquí también en este apartado están los indicadores de reparación. Y en la evaluación que nosotros hemos hecho, son poquitas las empresas que lograron obtener estos requisitos de reparación efectiva de los impactos que se vayan identificando en estos procesos de debida diligencia. Esto no es propio de Chile, esto es una tendencia que en realidad se aprecia a nivel comparado. En todo el mundo, este es el pilar que más ha costado implementar y muchas veces ese ha sido el principal argumento para promover regulación obligatoria. Se ha dicho, no vamos a lograr reparación con este estándar voluntario, y ese ha sido el argumento para promover nuevas regulaciones que han hecho las distintas herramientas que nosotros vemos aquí de implementación obligatoria. Esa va a ser una discusión interesante que vamos a tener el próximo año. Y antes de pasar al análisis por sector, quería destacar algunas limitaciones del estudio. 2 limitaciones importantes que vale la pena tener presentes. En primer lugar, nosotros levantamos información exclusivamente que estuviera públicamente disponible de las empresas. No nos basamos en autorreporte, no les pedimos a las empresas que completaran un formulario. Lo que sí hicimos fue darle un espacio a las empresas para que nos redirigieran a información que estuviera públicamente disponible, pero que se le pudiera haber pasado por alto a nuestros investigadores. Una segunda limitación del estudio que es importante tener presente, es parte de la metodología, es parte del diseño del proyecto desarrollado, es que lo que se evalúa son los avances reportados en la implementación del marco de los principios rectores. Nosotros no evaluamos impacto que la empresa produzca o pueda producir. ¿Qué quiere decir eso? Que un buen resultado en la medición no quiere decir que la empresa no tenga impactos en derechos humanos, y un bajo resultado no quiere decir que la empresa esté produciendo impactos en derechos humanos. Lo único que quiere decir es que de la información públicamente disponible que reportan las empresas, sobre todo en sus memorias anuales,
no se puede apreciar cuánto han avanzado en la implementación del marco. Y entrando a los resultados por sector, apreciamos que por segundo año consecutivo las empresas eléctricas y generadoras lideran el diagnóstico. Esta es una tendencia que ya se viene asentando, que también se repite en el mundo, y de eso quizás nos podrá contar Sofía del Valle en el siguiente panel. Y lo interesante es que las empresas de generación eléctrica no solo lideran en promedio, sino que tienen un cumplimiento bastante uniforme entre las distintas empresas que componen el sector y también entre las distintas áreas de la evaluación, lo que de todas maneras es algo a destacar. Luego tenemos el sector retail, que es un sector interesante porque si bien el promedio es bastante alto, lo que vemos es que hay mucha dispersión entre las empresas que componen el sector. Lidera, por cierto, Falabella, que también lidera el diagnóstico de la evaluación realizada este año. También aparece muy arriba Mallplaza, SMU, que tuvo una alza muy significativa este año que queremos seguir destacando, y un poquito ya más cercano al promedio del IPSA de las empresas evaluadas, encontramos a Parque Arauco y a Cencosud. Cencosud, que también tuvo una alza bien significativa de la evaluación del año anterior. Y finalmente, como les comentaba antes, el sector financiero es efectivamente el sector que está avanzando quizás más lento, al menos de la información que es posible levantar de sus memorias anuales y de la información que reportan al mercado y a los inversionistas. Que vemos que los bancos en general tienen un promedio medio-bajo, los bancos evaluados. Destaca así en la mitad de la tabla BCI e Itaú. Y los holdings es de todos los sectores el sector que más bajo promedia en la evaluación. No obstante, destaca de forma muy significativa en esta segunda medición el avance muy relevante que hizo empresa Copec, que se encontró, de hecho, entre una de las empresas que más avances relativos porcentuales tuvo en relación al año pasado y que pasa a liderar el sector holding y que también se nota en la información que reporta que tomó la decisión de seguir avanzando, de adherir al marco y de implementar en el futuro. Eso también lo queríamos destacar. Y antes de dar el paso al siguiente panel, solo recordar que cuando hablamos de derechos humanos, de gestión de riesgos sociales, de lo que estamos hablando es de que todas las relaciones, la red compleja de relaciones interpersonales sobre las que se construye la empresa, lo que busca el marco es que se desarrollen sobre un marco de respeto. ¿Por qué queremos lograr eso? Porque estamos convencidos de que con eso la función social clave que desarrollan las empresas para el buen funcionamiento de la sociedad contemporánea no se vea opacada por impactos que no son identificados o no son gestionados de forma suficiente. Lo que nos interesa es la viabilidad, la subsistencia de la empresa como institución social en el largo plazo. Y ahora sí, damos el pase al siguiente panel, invitamos de nuevo a nuestra moderadora a que continúe y invitamos también a pasar adelante a Andrea Repeto, directora del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, Macarena Álvarez, directora de Asuntos Comunitarios del Gremio de Generadoras de Chile, y a Sofía del Valle, que como les adelantaba, es directora de Vinculación e Incidencia de la World Benchmarking Alliance. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias por sumarse a este nuevo panel. Muy bienvenidas a mis tres panelistas, Andrea, Macarena y Sofía. En los programas les aparecía Paloma Muñoz también. Si alguno me pregunta, está enferma, así que nos queda a nosotras tres hoy día el rol de este panel. Yo lo primero que quiero hacer es tomarme las palabras de Francisco y partir preguntando especialmente a Andrea. Tenemos esta deuda en reparación y de alguna manera da impresión que es transversal los sectores, que es donde estamos más atrasados. Cuéntanos un poco tú, a nivel de otros países, a nivel de iniciativas, ¿qué maneras hay que pueden tener las empresas para acceder a mecanismos de reparación que no les requieran tampoco una infraestructura, un aparataje que no puedan sostener? Perdón. Ahí, a ver, en rojo. Habla, ven. Sí. No, era otro, rojo. Toma. Ahí prendió, ¿sí? Bueno, muy buenos días a todos. Y en primer lugar, muchísimas gracias, Juan Eduardo, Francisco, a todo el equipo, por invitarme a participar de este panel. La verdad que es un honor y es un gusto poder estar acá con ustedes hoy y poder compartir un poco de la experiencia, ¿no? De lo que es también
el mecanismo de reclamo que tiene el BID. Y tal vez esto sea interesante. Entonces, tal vez, Marily, si me permites, antes de responder específicamente a tu pregunta, quizás hago una pequeña introducción para familiarizar un poco sobre qué es este mecanismo de reclamación que tiene el Grupo BID y un poco también lo que ha sido la trayectoria de la creaciones de mecanismos de este tipo, ¿no? Que tal vez le resuene un poco al sector privado en general, cómo estas iniciativas empiezan a surgir, ¿sí? Y luego para llegar al tema de reparación, que me parece que está vinculado, pero primero, digamos, parto por presentar un poco qué es, ¿no? Desde el 92, en las instituciones financieras internacionales empieza a generar una presión de que cuenten con mecanismos de reclamación para poder dar cuenta de un espacio donde los ciudadanos pueden directamente acceder a un recurso cuando los proyectos de desarrollo generan impactos negativos, no deseados. ¿No? Esta presión empieza después de la conferencia de Río, ¿no? Entonces hay una presión muy fuerte por parte de la sociedad civil que dice, bueno, hay que generar espacios, ¿no? Pero no solo eso, sino además políticas ambientales y sociales, salvaguardas que sean aplicadas a los proyectos que se realizan, financiados por los bancos multilaterales de desarrollo, ¿no? Entonces, esa presión se empieza a generar y a partir de los 90 en adelante se empiezan a generar estos mecanismos de reclamación, de rendición de cuentas ambientales y sociales, ¿no? El Banco Interamericano crea su primer mecanismo independiente de investigación en 1994, el Banco Mundial es el primero que crea el suyo en 1993 y así se da una cadena de, yo diría, casi todos los bancos multilaterales de desarrollo hoy por hoy cuentan con un mecanismo de rendición de cuentas ambientales y sociales. Ahora, ¿no? eso, perdón, son en los proyectos que están adheridos o que fueron financiados por estos organismos internacionales. Correcto. El financiamiento, pero es un poco también para generar, o sea, estas instancias, si quieres, tienen ya un recorrido, ¿no? O sea, hace 30 años que empiezan a ser creados, que empiezan a existir, que empiezan a generar espacios paralelos a los sistemas judiciales, o sea, son canales adicionales donde la gente puede llegar con sus preocupaciones ambientales y sociales, ¿no? Y de alguna manera los marcos de políticas ambientales y sociales también vienen a traer exigencias relacionadas con los temas de derechos humanos, ¿no? O sea, ponen de nuevo al ser humano, ¿no? Lo que nos contaba el panel anterior, vuelven a poner al ser humano, a la persona, al centro de sus proyectos, ¿no? A las comunidades que albergan los proyectos, al centro también del impacto de los beneficios y abren este canal, ¿no? Para que la gente pueda acceder con sus preocupaciones y encuentre una puerta donde se puedan estas preocupaciones ser abordadas desde otra vía, ¿no? Luego tenemos la evolución de los principios rectores, ¿no? De empresas y derechos humanos en el 2011. Entonces hay toda una evolución que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Globalmente todo esto empieza a llegar, no solamente la exigencia, ¿no? A los gobiernos de promover y respetar, pero empieza a llegar también a las empresas. Entonces hay toda una evolución en ese sentido, ¿no? Y quizás para conectarlo ahora con el tema de reparación, hoy por hoy estos mecanismos independientes de rendición de cuentas cuentan con dos opciones para resolver las preocupaciones ambientales y sociales. Una son procesos de mediación, procesos de resolución de conflictos y procesos investigativos. Entonces, claro, eso nos trae un poco a la pregunta de, bueno, ¿y qué hace, cómo operan estos procesos? El mecanismo pionero en esto es el mecanismo independiente de rendición de cuentas del Grupo del Banco Mundial, de la agencia que financia al sector privado, la Corporación Financiera Internacional. Es quien crea, digamos, este primer empieza a arrancar con estos espacios de diálogo entre empresas, comunidades, para resolver, o estos espacios multiactores, para poder tratar de resolver problemáticas ambientales y sociales. Esto se crea en 1999 y de ahí empiezan entonces también a generar este movimiento de decir, bueno, todos estos mecanismos de rendición de cuentas necesitan presentar esa opción de mediación y de investigación
para poder resolver las problemáticas ambientales y sociales. Desde el espacio de la mediación o de la resolución alternativa de conflicto, hay un espacio muy interesante para el sector privado, de cómo poder entonces generar espacios neutros que estos mecanismos generan. Ahora, Andrea, ¿dónde podrían estar radicados este tipo de mecanismos fuera de aquellos proyectos que están financiados por organismos internacionales? O sea, ¿dónde se podrían, en el fondo, generar esos espacios de investigación y de mediación posterior para la reparación o la reclamación? Mira, la verdad que hay varios canales hoy por hoy, ¿no?, de todos estos espacios que financian, pero además el nuevo marco de políticas ambientales y sociales del BID, por ejemplo, ahora exige que sus proyectos desde el sector público, pero también las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, o sea, van exigiendo que los proyectos mismos alberguen mecanismos de reclamación, ¿no? Y en un panorama perfecto, en realidad, si uno piensa, si hay problemas que deben ser resueltos, quien ejecuta un proyecto o el sector privado directamente pudiera tratar en una primera instancia, si quieres, ¿no?, o en un primer momento, en una primera ventanilla, tratar de resolver directamente esa problemática, al tener un mecanismo de reclamación que pueda, digamos, recibir esas reclamaciones. Y habrán reclamaciones que a lo mejor responden a otra índole de temáticas que deben ser abordadas, o al menos absorbidas, conocidas, mejoradas tal vez, ¿no? Pero el mecanismo de reclamación genera una oportunidad para poder conocer los problemas que se están albergando en esa comunidad o en ese grupo de trabajadores. O sea, Andrea, están, ¿cómo te ha funcionado con el sector público? Porque una de las cosas que nos salía bien rezagado acá era el sector público, y el BID, el Banco Mundial, financian muchos proyectos de infraestructura pública. ¿Cómo ha sido el delivery del sector público en cuanto a reclamación, reparación? Mira, de nuevo, me parece interesante que la palabra reparación, además, yo creo que genera algún tipo de temor, ¿no? No quiero decir anticuerpos, pero genera un poquito de desconforto, ¿no? O sea, es una palabra, como decía Rodrigo en el panel anterior, sí, genera un poco de temor, ¿no? O sea, la palabra reparación y otros decían, bueno, hasta que a alguien le toque tener que hacerlo, ¿no? Francisco, si no me equivoco. Entonces, hay ahí un temor, digamos, natural, porque además está muy vinculado a nuestros sistemas judiciales, ¿no? Pero en realidad la palabra reparación es una palabra que no se traduce necesariamente en compensación económica. Hay muchos aspectos de la reparación que incluyen, digamos, elementos como compromisos de no repetición, compromisos de poder trabajar, digamos, con una comunidad en resolver una problemática a través de procesos participativos. O sea, por dar ejemplos, que a veces tal vez es necesario como granularizar un poco más o traducir en ejemplos qué significan, ¿no?, estos procesos de reparación o este acceso a mecanismos que pudieran proveer reparaciones. Pero si uno lo traduce en un simple lenguaje que dice resolver las problemáticas que se están presentando y que implica la resolución de ese problema. Muchas gracias, Andrea. Ahora me quiero ir con Sofía para otro desafío importante, además de la reclamación, reparación y abrir esos espacios. Sofía, como presentaban anteriormente, es una de las personas que han estado detrás en la parte metodológica de este ranking, tanto en este como en muchos otros. Y mi pregunta es, acá nos aparecen algunos sectores rezagados. ¿Esto es porque son sectores que están más reticentes o porque metodológicamente ellos no logran entrar a un nivel competitivo? Por ejemplo, estoy pensando en el sector financiero, que aparece. Cuéntanos si en otros lados se repite y qué podría estar pasando ahí. A ver, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias por la pregunta. Yo diría, en general, las tendencias que estaba presentando Francisco se repiten bastante con los rankings que tenemos nosotros, y como dices tú, tenemos el de derechos humanos, pero también tenemos uno que cubre temas sociales más ampliamente, que también incluye temas laborales y temas de gobernanza, otros de cambio climático, temas de género. Y la tendencia es ver que en general los sectores que están liderando el ranking aquí, el sector energético, extractivo, el sector también de textiles,
tienden a tener mejores puntajes también porque han estado un poco bajo el escrutinio público por mucho más tiempo. Y porque también los impactos, por ejemplo, del sector energético o extractivo, también como decía Rodrigo, se ven muy claramente cuando uno va a hacer un proyecto a un territorio. Siendo que, por ejemplo, otros sectores, o sea, se ve muy claramente cuando tienen que ver con fábricas en Bangladesh, ¿no? Que tienen situaciones laborales terribles, pero para sectores como el sector financiero, para sectores como también los holdings, hay un poco una dificultad en traducir cuál es el impacto que tenemos que estar reflexionando, tanto para las empresas mismas, como también para el resto de los grupos de interés, como de realmente entender o de estar levantando la preocupación, porque como que hay una desconexión un poco. Y en ese sentido nosotros también hemos visto que dentro de nuestros rankings de derechos humanos y rankings sociales, el sector más bajo es el sector financiero también. Para dar un ejemplo, mientras que el sector extractivo, agrícola, textil, la cantidad de empresas que tienen al menos un paso de la diligencia tiene como es alrededor del 60%. En el caso del sector financiero, cuando hablamos de empresas de bancos, inversionistas, fondos de pensiones, es un 3% que está haciendo algo en temas de diligencia. También creo que tiene mucho que ver con que en el caso de nosotros también estamos evaluando el sector financiero tanto en cómo toman decisiones de inversión y de financiamiento y también cómo ellos operan con sus propios colaboradores. Y muchos de estos espacios también son nuevos, como entender el impacto del sector financiero, no solamente en lo que hacen hacia afuera, pero también muy importantemente, sino hacia adentro, en como todo el proceso. Otro sector también, perdona, cortito, es el sector de construcción y transporte, que también creo que está como recién incorporándose a entender sus impactos y hemos visto que está avanzando muy rápido, pero partió ahora bien de abajo. Construcción y transporte parece más evidente. Claro. Ahora, tú mencionaste los holdings y ahí hay una duda. De alguna manera uno podría pensar que el holding mismo tiene muchísimos menos, digamos, debida diligencia de derechos humanos porque su acción es mucho más coordinadora de otras empresas que a su vez sí tienen, en el fondo, esta necesidad de hacer debida diligencia de derechos humanos. ¿Qué crees tú en tu experiencia que un holding comprometido que también se cuestiona a sí mismo y también entra en este proceso logra que sus empresas filiales tengan más fuerza o que también es una decisión válida y positiva pensar que el holding en el fondo se mantiene en un estado neutro mientras son aquellas empresas las que salen a hacer todos estos procesos con su comunidad y con sus colaboradores? En la metodología que nosotros usamos, que está alineada con los principios rectores de Empresa de Derechos Humanos, está la idea de que el tono tiene que ser definido desde arriba, ¿no? Y creo que aquí también lo decía muy bien en el panel anterior, que en el fondo cuando el compromiso es un compromiso del directorio, cuando el compromiso es un compromiso de los dueños de la empresa, lo que sucede es que eso es una convicción que no depende de qué año económico estemos teniendo, que es algo que se mantiene. En cambio, si es algo que depende o que va más a discreción de cada empresa, dependiendo de la prioridad de una persona que está en un equipo, no, eso no se pone en el corazón de la empresa. Lo que no quita, que por otro lado, por ejemplo, cuando escuchamos también sobre Falabella y Sodimac, que muchas veces estos procesos pueden empezar con filiales o con una empresa dentro del holding y que ojalá que eso luego inspire a otras empresas dentro del holding a avanzar. O sea, creo que ambos ejercicios pueden hacerse al mismo tiempo, pero idealmente esto debiera ser una política que es un compromiso de la alta dirección y que es traducido por equipos comprometidos que están haciendo en fondo la pega luego en el nivel concreto. Muchas gracias. Ahora quiero pedirle a Macarena que se explaye un poco porque como veíamos en el otro lado de la moneda, los mejores sectores hoy día son los energéticos y de generación. Y ustedes hicieron un trabajo ya más a nivel de gremio, a nivel de industria. Cuéntanos un poco cómo se hizo eso, porque eso podría ser inspirador para otras áreas que están más rezagadas, donde podrían en el fondo sacar la fuerza, sacar la coordinación y unir buenas prácticas. Y cómo ves para adelante los pasos que siguen, o sea, ¿qué tienen ustedes mirado? ¿Ahí se escucha? Sí. Primero, muchas gracias por la invitación. Como decía Marilú, yo represento un gremio que es el gremio de las empresas generadoras de Chile, que representa a las empresas que operan en el mercado nacional más grandes en el segmento de generación. Nosotros nos dividimos en 3 segmentos y nosotros somos los que construimos y sacamos la energía con una fuerte presencia territorial. Hace un par de años en Chile se decidió como política pública, a partir de distintos gobiernos, que Chile iba a liderar la transición energética.
Y ese liderar la transición energética significaba en el fondo ir cambiando nuestra matriz energética de ser dependiente de combustibles fósiles a esto que nos entregó Chile, que es ser ricos en recursos renovables, entonces construir proyectos solares y eólicos. Y bajo esa convicción, el 2018, el presidente de ese momento de la asociación decide crear esta dirección de asuntos comunitarios, que no la tiene ningún otro gremio, y donde nosotros, me toca llegar a mí en ese momento de la asociación, con los gerentes de sostenibilidad de las distintas empresas, creamos un plan de trabajo con los temas que veíamos que eran relevantes de abordar de manera conjunta, independiente de que cada uno pueda hacer distintas cosas también en el territorio. Y ahí emergió inmediatamente el tema de derechos humanos y empresa, como un tema importante, como una preocupación. Habían algunos como Colbún, que ya en ese momento la Anita, que está allá, venía trabajando en esa temática, y otros que estaban partiendo. Pero el denominador común fue: no sabemos mucho de esto. Muchas veces hablábamos de ese tema y asustaba, porque en el fondo es porque las empresas se tienen que meter al tema de derechos humanos, sobre todo en un país donde ese tema es fuerte. Y ahí los primeros años nos dedicamos a capacitarnos, solo a capacitarnos. Y ahí surgieron cursos con el Instituto Danés de Derechos Humanos, con el mismo Centro de Sostenibilidad, ahí Juan nos hizo varias clases, y con Acción Empresa y el Consejo Minero hicimos un proyecto que yo encuentro que fue precioso, donde juntamos a empresas de distintos sectores a capacitarse, a ver sus brechas y a trabajar en esta área. Y ya cuando teníamos un peso relativamente común, nos dimos cuenta que nosotros también estábamos generando impacto y riesgo en los territorios, y que como asociación teníamos que hacer trabajos conjuntos. Y ahí tenemos 2 proyectos donde creo que se refleja este enfoque de derechos humanos, y donde también lo trabajamos en conjunto con 12 socios. No siempre es fácil, algunos nos demoramos harto. Y tenemos 2 proyectos bien emblemáticos en esta línea. Uno que se llama Criterios de Localización, y ahí me hace mucho sentido lo que comentaba Rodrigo hace un rato, que es en el fondo ver cómo tú te insertas en un territorio, más allá de que en ese territorio se den las condiciones técnicas, que esté el sol, que esté el viento, sino cómo ves tú ciertos criterios que tienen que ver con pueblos originarios, con respeto a la flora y fauna de ese territorio. Entonces nosotros mapeamos una región que es importante para nosotros y construimos ese criterio para darle ese insumo a nuestras empresas y decir: mira, tú cuando llegas a un territorio y estás pensando en un proyecto, piensa también desde estos aspectos, que muchas veces no te lo piden o no son tan fáciles de levantar, pero hay que considerarlo. Y el segundo, y que es el que tenemos en desarrollo hoy en día, reconociendo que muchas veces no lo hicimos tan bien en el territorio, en nuestra cadena de valor, y tuvimos problemas en el territorio, nos tomaron parques en algún momento, por el no pago en la cadena. Hicimos un trabajo bien largo, nos demoramos 1 año con un tercero imparcial, donde construimos un documento que se llama Principios Orientadores para Contratistas y Proveedores, donde convocamos a las gerencias de distintas gerencias de nuestras compañías. Entonces iba el que hacía el contrato, después el que tenía que negociar, el de relacionamiento comunitario que decía: a mí me llega el reclamo, los gerentes legales, que ahí fue lo más duro al final. Hay varios acá, así sí, sí. Ese fue el último paso. Y ahí construimos este principio, y ahí lo interesante es que también nos comprometimos y nuestras empresas nos pidieron: oye, ¿sabes qué? No saquemos solo este documento y salimos en el diario diciendo: mira, tenemos este documento, sino que estamos haciendo un trabajo bien serio donde nuestras empresas se están evaluando, entonces están viendo cuáles son sus brechas y cómo tienen que abordarlas internamente, y nosotros como gremio los vamos a seguir apoyando en ello. Entonces, lo que quiero decir es que lo que yo le traspasaría a otros sectores es que este es un tema que, claro, tienen que trabajarlo cada una de las empresas, tiene que haber un compromiso desde la más alta gerencia, pero también comprender que es un riesgo que es transversal, y que sí, hay una gerencia que se va a hacer cargo, pero esto tiene que ser algo a todos. Pero también hay cosas comunes que deberíamos trabajarlas de forma común, porque eso genera mayor impacto. Y a nosotros que estamos en los territorios, las comunidades finalmente no van a distinguir si es empresa A o B, o si esta empresa hace proyecto eléctrico o esta hace otra cosa. Entonces creo que la fuerza de avanzar en estos ámbitos es algo que hemos tratado de impulsar como gremio, y creo que está funcionando. Macarena, súper interesante, pero algunos gremios me preguntaron cuando vieron en los afiches, me pidieron que te preguntara cómo haces tú cuando tienes una disparidad de compromisos dentro de un grupo gremial, cuando tienes un grupo de empresas que en realidad quieren avanzar rápido y están convencidas, y tienes algunas que se van quedando atrás.
¿Cómo en el fondo motivas y cómo logras homologar un ritmo que acomode a diferentes empresas que están en diferentes minutos de desarrollo, que son de diferentes tamaños? Yo creo que más que homologar, uno tiene que partir de una base de hacer un proceso, lo que yo decía, nosotros nos demoramos 1 año, porque de verdad se dieron conversaciones importantes entre nuestros asociados y entre las mismas empresas por brechas. Entonces yo creo que uno tiene que llegar a una convicción en que todos creamos que hay un piso común hacia el donde avanzar, pero que cada uno también tiene sus tiempos y su ritmo. Entonces, por eso cuando yo hablaba sobre el trabajo de principios, acá no es que todos al 2024 tienen que llegar a este punto, sino que en el fondo si estamos en distintos niveles, vamos avanzando a partir de los niveles, pero con la convicción de que finalmente tenemos un rol, que podemos generar riesgo en los territorios y que en el fondo tenemos que trabajarlo como industria. Y ahí yo creo que también un tema que tenemos como gremio, que yo también lo veo en otros gremios, es que nosotros, si bien tenemos intereses en la promoción de nuestra tecnología, no por eso no creemos en el bien común y que también tenemos que tener un rol en el tema de las políticas públicas. Ahora, en ese sentido, Andrea, tomando un poco el punto de la Macarena, tú vas de país en país probablemente, estás aquí, pero estás en otros lados. ¿Qué cosas del entorno apoyan a que las empresas avancen en este tipo de temas? Sociedades muy críticas, gobiernos empujadores de esto por la vía de avanzar en marcos de derechos humanos y empresas. ¿Cuál ha sido, a juicio tuyo, los gatillantes de que ciertos países y ciertas empresas en los países estén avanzando más rápido? Muchas gracias, Marily, por la pregunta y tratando de conectar con lo que Macarena nos decía recién, pero además también creo que hay una reflexión ahí importante, ¿no? Creo que el punto que Macarena nos dice, bueno, ¿cómo motivas? ¿No? O sea, creo que también es una realidad que nos pasa, la realidad de los diferentes países donde el BID, digamos, tiene sus operaciones es diversa, ¿no? Pero también de las empresas que reciben financiamiento también responde a una realidad diferente de cada país, ¿no? Pero tal vez creo que tenemos que conectar con un punto muy importante que es el tema de tiempos y ritmos que nos decía Macarena, pero además el tema de capacidad, ¿no? O sea, la evaluación es un primer paso, pero luego el cómo se capacitan y cómo se preparan las empresas. Y creo que ahí también sí, es verdad que el medio motiva también, ¿no? El medio genera también oportunidades a que se haga más o se haga menos, o hay, digamos, más rigurosidad en lo que se pide, ¿no? Pero hay todo un tema de reflexión importante y un llamado hasta cultural a poder hacer. O sea, me parece que esta iniciativa que está haciendo la Universidad Católica, por ejemplo, no he visto que aún no se está replicando en otros países, pero me parece que de algún lugar hay que empezar, ¿no? Juan Eduardo, nos internacionalizamos. Sí, me parece que hay ahí un nicho importante para seguir construyendo, ¿no? Porque me parece que este espacio de reflexión donde el sector privado también participa, ¿no? Y lo que nos contaba también Juan Eduardo cuando nos presenta el reporte, el diagnóstico, perdón, nos dice, bueno, hubo más colaboración en este segundo año. Me parece que eso también refleja un aprendizaje o una oportunidad valorada, ¿no? Por las empresas que están siendo evaluadas, donde dicen, aquí también hay una oportunidad para nosotros de seguir creciendo, ¿no? Entonces, sí, la realidad de este ejercicio, de esta iniciativa, me parece que es de gran valor para la región, para nuestra región, digamos, de América Latina y el Caribe, también para poder influenciar y generar, digamos, experiencias que puedan ser replicadas y que del sector privado también se puedan ir replicando esto, ¿no? Creo que en general y comparativamente con otras regiones, América Latina todavía tiene un recorrido por hacer, ¿no? Creo que el tema de sostenibilidad todavía es nuevo y nos damos cuenta que hay todavía capacidades que tienen que desarrollar, pero hay prioridades también que son diferentes, ¿no? O sea, los países de nuestra región tienen realidades que responder diferentes y el sector privado está tratando, digamos, de también participar del desarrollo económico de los países, ¿no? Donde creo que ahí también hay una diferencia importante de esa realidad. Las empresas que tienen operaciones en otros países responden también a contextos sociopolíticos también diferentes, ¿no? Entonces, más que hablar de la experiencia, lo que sí puedo decir es que creo que en ese proceso de evaluación y aprendizaje hay una oportunidad de poder también reflexionar y decir dónde tenemos que seguir generando capacidad interna
para poder entonces llegar a que el compromiso se traduzca en debida diligencia y se traduzca en oportunidades de poder crear espacios de reclamación primero y luego interpretar esas oportunidades de resolver esas reclamaciones como oportunidades de reparación, ¿no? De crear esos espacios más inclusivos, digamos, de entender las problemáticas. Una vez que logramos motivar, tenemos que irnos donde la Sofía y que nos cuente un poco, porque muchas de las personas de acá han estado trabajando en la parte metodológica, en la parte de informar en este ranking. Cuéntanos cuáles son las tendencias para medir la debida diligencia en derechos humanos, cómo a nivel mundial se han consensuado o se han separado. Da la impresión que necesariamente la visión europea no es la visión norteamericana, pero en general, ¿cómo ves tú el desarrollo de la medición, del compromiso, de la implementación y la reparación? Gracias. Gran pregunta. A ver, diría yo como en general en términos de lo que existe, están los estándares internacionales y lo que ha habido mucho, particularmente por ejemplo en Europa, la legislación europea, es un impulso a que las legislaciones todas se alineen con lo que está en los principios rectores, en las guías de la OECD, en los estándares de la OIT. Entonces, finalmente, como dices tú, quizás en Estados Unidos y en Europa hay visiones distintas de cómo se está midiendo esto, pero sí existe un mayor consenso de que a la base de cualquier proceso de gestión de riesgos ambientales sociales está la debida diligencia. Eso está en todos los estándares internacionales, están las legislaciones que vienen, en la legislación alemana, la europea, que se aprobó recién en diciembre también, la que se puede empezar a conversar en Chile. Y en temas de medición, siempre hay un desafío muy grande. La debida diligencia tiene este desafío que suena muy abstracta, ¿no? Que en el fondo es como la debida diligencia y hay que gestionar riesgos, pero finalmente es un poco difícil entender exactamente qué implica eso para cada sector, cómo se ve. Pero lo que nosotros medimos en nuestro benchmark, que nuevamente es alineado con lo que dicen los principios rectores y la OECD, es que cada empresa en el fondo puede identificar dónde es necesario implementar eso, cuáles son los riesgos más relevantes para su sector, para su industria, para sus cadenas de valor, pero que siempre tiene que tener un proceso de identificar los riesgos, evaluar cuáles son los más relevantes, definir cómo se van a gestionar esos riesgos, comunicar luego cómo se ha estado avanzando y monitoreando, cómo se progresa en el fondo en la gestión de los riesgos y que en todos estos pasos tiene que haber participación efectiva de los grupos de interés. Eso es como el consenso. Entonces, cuando nosotros evaluamos en el benchmark, lo que estamos buscando no es solamente que la empresa diga hacemos debida diligencia, sino que demuestren cada uno de estos pasos, ¿no? En el fondo que la empresa muestre que está haciendo una identificación de sus riesgos y cómo lo hicieron, en qué proyecto, en qué sector, qué identificaron, cómo involucraron a los grupos de interés en el proceso, cómo priorizaron, etc. Y lo que hemos estado tratando de hacer mucho de parte de nosotros, pero también otras organizaciones que trabajan de manera similar, es asegurarse de que las legislaciones, pero también en el fondo los estándares en general, tengan esta manera de monitorear que no sea necesariamente completamente prescriptiva, porque nuevamente es también la tarea de cada empresa el identificar cómo se ve esto para ellos, pero sí que haya una transparencia que permita también la rendición de cuentas de cómo la empresa no solamente declara que quiere hacer esto, sino que efectivamente la está haciendo, tomando a cada paso y incorporando a los grupos de interés. Me queda solamente una pregunta porque me quedan 5 minutos, me avisan desde allá, así que una pregunta corta. Quiero, dado que hemos tenido una visión bastante positiva de lo que hemos avanzado en declarar y en avanzar en la debida diligencia, me gustaría irme a un lado más desafiante para que nos vayamos todos con algo de tarea para la casa y preguntarle a cada uno de ustedes cuál es su principal preocupación con respecto a este tema de cara al 2024. O sea, ¿qué temas ustedes ven que hay que abordar urgente, ya sea en un territorio, ya sea en un país, ya sea en un asunto metodológico? ¿Quién parte? Les voy a dar. Vamos, Andrea. Vamos, a ver, creo que tal vez uno reflexionando, viendo también, ¿no? el diagnóstico y entendiendo también hacia dónde va el mundo también, ¿no? Y las realidades. Creo que en lo ambiental hemos visto unos avances importantes, ¿no? Creo que el tema social y que se relaciona tal vez más directamente con el tema de derechos humanos, ¿no? Y empresas, es donde quizás el enfoque va a tener que venir más fuertemente, ¿no? Y volviendo a la utilización de las palabras de si el compromiso está, ¿cómo se traduce eso entonces? Seguir trabajando en esa debida diligencia que en realidad es esa identificación y definición de cómo se gestionan los riesgos identificados. Pero en toda esa etapa de identificación hay un elemento social de participación
de todos los actores que pueden ser impactados en el quehacer del sector privado, que hay ahí una tarea, digamos, súper importante, súper relevante y donde todavía hay mucho que seguir haciendo, entendiendo y incorporando, ¿no? Entonces me parece que por ahí tal vez hay un trabajo a seguir a entender, porque sin duda el llegar a estos espacios de reclamación es lo último, ¿verdad? Todavía todo un tema de prevención importante que de hacerse uno realmente evita y espera que no se produzcan esos escenarios donde se reciben reclamaciones, que es bueno tenerlo y es importante tenerlo, pero tal vez el énfasis en toda esa prevención y avance en los temas sociales es donde quizás es la tarea que toca, digamos, hacer. O sea, un foco social para lo que viene, Macarena. Estoy súper influenciada porque vengo saliendo 2 días encerrada por el Instituto Nansen de un curso de diálogo, pero creo que lo que nos va a faltar, o sea, lo que nos falta y es nuestro desafío es diálogo. Diálogo para que las empresas que están lejos en este ámbito puedan dialogar y entender que en el fondo si no te quedaste abajo, para que dentro de las compañías que están avanzando avancen, como vimos, los mecanismos de reclamación y reparación. Y también harto diálogo porque se viene una discusión, un proyecto de ley y me imagino que en ese momento vamos a tener que dialogar harto. Así que yo creo que el diálogo es nuestro mayor desafío. Gracias, Sofía. Concuerdo mucho con Macarena. Yo estaba pensando también, creo que hemos visto mucho, claro, tanto a nivel en Chile como a nivel global, una tendencia que las empresas están tomando más este marco, pero también tomándome en general, preocupándose más de temas de sustentabilidad de derechos humanos, que hay más legislación, pero siempre está el riesgo de que esa legislación se haga de una manera muy desconectada de la realidad, tanto de las empresas mismas, de cómo operan, como también de las personas impactadas. Y también, por ejemplo, yo como chilena, pero en el fondo trabajando desde Europa, veo que siempre hay un riesgo un poco de que tomemos lo que se está generando en Europa o tomemos lo que se está generando en Estados Unidos y en el fondo lo implementemos tal como es y terminemos haciéndole un checklist quizás al mercado europeo en vez de tener una conversación de cómo esto se aplica en el contexto chileno, quizás qué cosas tenemos en Chile o en América Latina que podrían enseñarle mucho a otras regiones del mundo, que hemos avanzado también mucho, y también en el fondo el riesgo de que al hacer este checklist la empresa la esté haciendo nuevamente para el mercado, los inversionistas extranjeros, en vez de hacerlo para pensar en cómo sus trabajadores, cómo las comunidades están siendo beneficiadas por este proceso. Entonces, finalmente, concuerdo que tiene que haber diálogo con todas las partes interesadas, tiene que haber un espacio para que la empresa, para que el trabajador, para que el gobierno, todos puedan entender cómo en el fondo esto nos lleva a ser una sociedad más justa, cómo nos lleva a ser una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, más que una sociedad del compliance a los actores extranjeros. Ojalá en el fondo lo que están haciendo ellos nos sirva un poco como un incentivo a avanzar, pero no un copy-paste. No un copy-paste y no en el fondo perder el foco de lo que importa. Bueno, con estas súper buenas reflexiones les pido un aplauso grande para mi panel. Muchas gracias a nuestras panelistas y muchas gracias de nuevo a Marilí. Hemos tenido el agrado de escuchar como moradas estas interesantes conversaciones y también gracias a todo el grupo de Extend que nos ha ayudado con la promoción y la difusión del diagnóstico y también el equipo, especialmente Constanza y Felipe, han sido indispensables para el éxito de este evento. A todas las personas que hicieron posible este diagnóstico, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo, especialmente Jaime Godoy, la World Benchmarking Alliance con Sofía del Valle, a los investigadores, que somos un equipo pequeño, a Diego Vargas, a María Josefa Lastra, a la doctora Úrsula Mosqueira y a Lucas González, quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias. También queremos agradecer a las personas que hicieron posible este evento, especialmente a Pablo Oliveri, a Raúl Álvarez del programa Sostenibilidad Corporativa. Y a todas las asistentes y a los asistentes los agradecemos por su atención y también por venir un día viernes durante la mañana, en enero. Así que muchas gracias. Y finalmente los invitamos a descargar el diagnóstico desde la página web, que ya va a ser público dentro de pocos minutos.
Y también pueden acceder al diagnóstico con este código QR que tenemos desplegado en la pantalla. Aprovechamos también de invitarles a inscribirse y a revisar el curso que dictará nuestro programa Sostenibilidad Corporativa sobre empresas y derechos humanos, con doble certificación tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Heidelberg, que será impartido durante el mes de abril de este año. Y para terminar, de parte del programa Sostenibilidad Corporativa, esperamos que esta segunda versión del diagnóstico sobre las empresas y los derechos humanos facilite la implementación del marco de respeto de derechos humanos al interior de sus organizaciones y, en último término, contribuya a la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.